Continuamos nuestro segundo tema, descúbrete junto a las mujeres en el camino de Jesús. Y vamos en nuestro segundo tema, donde seguimos viendo la situación de la mujer en el tiempo de Jesús. Fíjense que va a ser muy importante descubrir el contexto en el que vive Jesús para así resaltar como la diferencia que él tuvo con relación a las personas de su tiempo. Por eso estamos atendiendo dos temas con la situación de la mujer en el tiempo de Jesús para que podamos contrastar. Empezamos. La situación de la mujer en el tiempo de Jesús. La familia hebrea es una familia grande, amplia, y la poligamia es ilícita. O sea, los hombres pueden tener más de una mujer. Y en la casa de familia vive la esposa principal y las secundarias, los hijos e hijas de todas, juntamente con los criados, esclavas y esclavos. O sea que son varias personas los que viven allí. La familia se llama casa del padre. La referencia siempre va a ser el hombre. Y el padre gobierna en ella como señor absoluto, es el dueño responsable de las cosas, de los bienes. Sus hijos varones van a ser los herederos, por eso va a ser tan importante que las mujeres tengan hijos varones. Las hijas aumentan el patrimonio porque el precio con el que son vendidas a los pretendientes. Y el padre es el único que tiene derecho a disponer, a dar órdenes, castigar, pronunciar oraciones en la mesa de bendiciones, ofrecer sacrificios, y él es el maestro de sus hijos. Luego, también vemos que la mujer es siempre menor de edad. Fíjense, como padre, como madre, la mujer es respetada y reverenciada. ¿Por qué? Porque los hijos son un regalo y una bendición de Dios. Y bueno, y los hombres no pueden tener hijos. Entonces, la mujer en ese sentido, en su maternidad, es muy respetada y valorada. Por otra parte, en el tiempo de Jesús hay una expresión como una fórmula que se repite con frecuencia y expresa el escaso aprecio que se tenía a las mujeres. Es decir, ellas estaban alineadas a los esclavos y a los niños, mujeres, esclavos, niños. Como el esclavo no judío, el niño menor era menor de edad, la mujer también se consideraba que tenía que tener siempre un dueño. Ella no podía valerse por sí misma. Cuando no, él era el padre, que era dueño de ella, si era soltera, que la podía vender como esclava, aproximadamente cuando tenía 6 a 12 años. Y si no pertenecía al marido, ¿verdad? Que era, siempre tenía que estar en su casa. Y si se moría el marido, pues pertenecía al cuñado, al que estaba soltero. Se quedaba como viuda, ¿verdad? Y sin hijos. Entonces siempre era menor de edad y tenía que tener un representante. Luego, en el culto religioso, no era para ellas. Afirma un rabino, se compra a una mujer por dinero, por contrato o por relaciones sexuales. Se compra a un esclavo pagano por dinero, por contrato y por toda forma de posesión. Así pues, ¿hay alguna diferencia entre la adquisición de una mujer y la de un esclavo? No. Imagínense qué percepción se tenía. La religión judía era una religión de varones. En el templo y en las sinagogas, varones y mujeres estaban rigurosamente separados. Las mujeres siempre en un lugar inferior, secundario, y solo se celebraba el culto en la sinagoga si había al menos 10 hombres. Las mujeres no contaban, aunque fuesen muchísimas las que estuviesen presentes. Luego vamos a ver la superioridad religiosa masculina. Fíjense, las mujeres estaban exentas de peregrinar a Jerusalén en las grandes fiestas del año. Todos estaban obligados a ir los hombres. Ni siquiera eran actas en la sociedad patriarcal para pronunciar oraciones de acción de gracias en la mesa, en la comida. Y estaban obligadas, sin embargo, fíjense, esto no estaba para ellas, pero sin embargo sí las prohibiciones de la ley religiosa estaban sometidas con rigor a la legislación civil y a la penal, y incluso a la pena de muerte. Es decir, que no gozaban de los beneficios, pero sí de todas las prohibiciones y castigos que podía tener la ley en ese momento. La conciencia de la superioridad religiosa masculina estaba muy extendida en tiempos de Jesús. Entre los judíos corría un dicho: bienaventurado aquel cuyos hijos son varones y ay de aquel cuyos hijos son hembras. Porque ya se sabe todo lo que no valían, pues. Luego la mujer no recibía instrucción religiosa. Fíjense, se suponía que era incapaz de comprender. El rabí Eliezer decía, es mejor quemar la ley que entregarla a una mujer. Las escuelas eran solo de varones y los maestros y escribas tenían solo discípulos. Imposible tener discípulas.
En una sociedad patriarcal dominaban los varones, los testimonios únicos que hoy tenemos son los escritos por ellos, de hecho, ¿no? Y las mujeres no podían ser testigos en ningún tribunal. Apoyándose en Génesis 18, 15, 11, 15, consideraban que su testimonio carecía de valor por su inclinación a la mentira. Acuérdense que el Génesis es el origen de muchas creencias en contra de la mujer. Luego, con respecto a la buena educación, en Eclesiástico 42, 9, 12 tenemos que las reglas de buena educación prohibían encontrarse solas con una mujer, sobre todo si era casada. Mirar a una mujer casada e incluso saludarla, hablar con ella en la calle. Una mujer no debía estar sola en el campo y no era normal que un hombre conversara con una extraña. Entonces, con esto vamos a valorar mucho más todos los encuentros que tuvo Jesús con las mujeres y las mujeres con Jesús y cómo se salió tantas veces de la norma para ser misericordioso. Bueno, eso lo vemos más adelante. Seguimos. Normas sociales. La esposa o las hijas tienen el deber de lavar al padre la cara, las manos y los pies. Un judío varón no puede exigir esto de otro varón, solamente de un esclavo no judío. Ahora comprendemos lo que significó la situación del lavatorio de los pies en Juan 13, 3, 17. El impacto que tuvo para estos hombres en ese momento y para todos los que estaban allí presentes en esa cultura. Las mujeres son una tentación, nos dice Eclesiástico 9:9. Si hay huéspedes en la casa, las mujeres no toman parte en el banquete, ni siquiera pueden servir la mesa. Solo toman parte en los sábados y en el banquete de Pascua. Se temía que escuchasen las conversaciones y no fuesen discretas. Luego vemos que estaban obligadas a casarse y a divorciarse. Solo el marido tenía derecho a romper el matrimonio exigiendo el divorcio. Si una mujer salía a la calle sin cubrir la cabeza y la cara, ofendía hasta el punto las buenas costumbres que su marido tenía el derecho, incluso el deber de echarla de la casa y divorciarse de ella. Por otra parte, una mujer que pierde el tiempo en la calle hablando con otros o se pone a hilar en la puerta de su casa puede ser repudiada por su marido, rechazada. Y eso para una mujer era muy doloroso, porque entonces ya tenía casi como esa etiqueta, esa marca, y no la querían entonces ningún otro hombre de aquel pueblo. Luego repudiada con el divorcio, incluso cuando la esposa había dejado que se quemara la comida, según el Rabí Hillel, podía ser repudiada por el divorcio. Cuando el marido descubría algo torpe o algún defecto físico en su mujer o encontraba otra que fuese más hermosa que ella, también allí podía rechazarla. Solo el hombre podía tener varias mujeres y la esposa debía tolerar las exigencias de las concubinas junto a ella, en la misma casa. Esto era un privilegio de ricos, inaccesible a los pobres, porque eso tenía un valor, un precio al matrimonio. De esta manera nos damos cuenta alguna de la visión general que se tenía en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Bueno, muchas gracias. Continuamos descubriendo, lean cada una de las citas bíblicas y más adelante le dejamos las preguntas. Muchas gracias.